se relacionan ambas. Del cuidado que nosotros hacemos de todo lo que nos rodea, la naturaleza, la tierra, el sol, el aire. De eso pienso que es una parte cultural también que viene desde nuestras raíces, desde las familias, desde allá, de la educación que nos han impuesto y que nos han imprimido en la casa y que hemos reforzado en los colegios y universidades. Que muchas veces decimos nosotros la cultura es solamente la parte que adquirimos en colegios o universidades o en instituciones educativas, pero no, mucha parte o el principio arranca desde la casa, desde la familia, desde el núcleo familiar donde fuimos engendrados y de donde viene nuestro origen. Entonces, el medio ambiente es un deber que decimos, es de los gobiernos, cuidar el medio ambiente, protegerlo, es de los gobiernos solamente. Y los gobiernos, ¿qué hacen? Solamente ellos expiden normas, consiguen funcionarios, pero ¿a quién nos toca cuidar de él? A todos nosotros que somos los que vivimos de él. Porque si nosotros no cuidamos el aire, si nosotros no cuidamos las aguas, si nosotros no cuidamos la tierra, no hay producción de nada, no subsistimos por el aire, porque no tenemos que respirar o tendríamos que estar pegados a unos tanques de oxígeno artificiales y colgados de unas mangueritas y con ellos o los cilindros acá pegados, y lo que es incómodo y lo que no es lo normal. Entonces, ahí tenemos el deber de todos inculcarnos en las casas, meternos en la cabeza de que todos somos responsables del medio ambiente. Ahí sabemos que el medio ambiente está compuesto por el aire, la tierra, son casi los tres elementos básicos: el aire, la tierra y el agua. Si nosotros, como personas, como creadores, y que creemos en todo momento estar buscando una forma de subsistencia, una forma de conseguir dinero con las fábricas, con las empresas, con los automotores, con todo esto, que sabemos bien que estos expiden al aire una cantidad de gas carbónico, que nos están contaminando el aire con eso. ¿Y qué hace el gobierno? El gobierno pues simplemente expide sus normas y dice: esto hay que hacerlo. Nombra sus corporaciones regionales, nombra su Ministerio del Medio Ambiente, nombra sus unidades de asistencia técnica en los municipios, pero muchas veces sabemos que, me disculpan, pero en la mayoría de las partes públicas existe mucha corrupción. Entonces, ¿qué interesa la mayoría de los funcionarios? Interesa no más ganarnos el sueldito, interesa que pase el tiempo y no meternos. Lo más importante y lo que más les temen los funcionarios, meterse en problemas. ¿Por qué? Hay una fábrica allí expidiendo con unas chimeneas grandísimas y decimos: ah, sí, los funcionarios nos hacemos los de la oreja mocha, como se dice, y no le paramos bolas. ¿Por qué?
porque esa fábrica es de don fulano, de don sultano, de don perano, y ese don sultano es el amigo del alcalde, es el amigo del gobernador, el amigo del presidente o el amigo de cualquier diputado, concejal o congresista, digámoslo así, y lo digo a nivel general porque el problema medioambiental no es un problema de un país o de un pueblo o de una región, es a nivel mundial. Ya vemos que se celebran a nivel mundial conferencias sobre esto, pero los países que más implicados están en la contaminación del medio ambiente son los que menos cuidado le ponen, o crean sus leyes, pero después van a defender sus intereses personales o económicos de la nación. No voy a mencionar naciones para no meterme en problemas. Ahora diciendo que no quiero que siempre todos evadimos los problemas, voy a partir el mío también aquí. Entonces, ¿qué pasa con esto? Nos tenemos que meter nosotros desde las casas y como decíamos ahorita con el compañero con los escritores, y se ha dicho, tenemos que crear una cultura de cuidado y protección del medio ambiente, de cuidado y protección de las cuencas hidrográficas, de que se deforeste, de que no se deforeste como se hace con las laderas de los ríos, con las laderas de los arroyos, de las quebradas, sino que se conserve esa arborización y se conserve para poder conservar el agua. Tratando de que, hombre, hay sus chimeneas allí, en el caso de la gente que cocina muchas veces con las personas, con leña aún todavía, tratar de evitar eso para que no haya mucha contaminación. De ahí vienen una cantidad de enfermedades, de ahí vienen las pulmonías, de ahí vienen las asmas, cuando hay un aire bien contaminado. Cuando hay las aguas contaminadas, que lo hacemos también, y decimos muchas veces, no, es que yo tiro esta cañería, esta tubería de aguas hervidas, de aguas negras, que salen de las casas, de los establecimientos comerciales, de la fábrica, yo las tiro por acá. Esa agua de nadie la toca porque sobra. Pero hay que pensar que no es así. Cualquier aguas abajo le va a servir esa agua al mismo ganado, a los mismos cultivos. Si esas aguas se contaminan con materia orgánica, ahí vamos a tener el problema de salubridad. ¿Qué hay con eso? Ahí vienen las gastroenteritis, vienen los problemas digestivos y viene una cantidad de enfermedades provenientes de la contaminación del agua. A veces decimos, no, es que miramos una corriente de una quebrada hermosa, limpia, muy cristalina, y decimos, no, esto se puede tomar tranquilamente, sin hervir, sin potabilizar. Pero hay un índice natural de contaminación fecal con la E. coli que va a tener esa agua, siempre. Si nosotros llevamos un agua, por limpia que sea, por cristalina que la veamos, la llevamos al laboratorio, allá sí sale con algún índice de contaminación fecal, por no tener tratamiento, no tener potabilización del agua. Entonces, miremos que todas estas cosas nosotros las podemos prevenir, toda esta cantidad de enfermedades. Por eso la parte del saneamiento ambiental y la parte ambiental buscan en vez de curar, que es más difícil y más costoso, buscan la prevención de todas estas enfermedades que nos llevan a que cuando uno se enferma, a un gasto, a desfalcar, como decimos, el bolsillo. Entonces es cuestión de nosotros cuidar de todo esto. Con las basuras, tiremosla allá a cualquier parte, al solar,
tirémosla a la calle, tirémoslas al arroyo, eso nadie lo ve, pero miren o miremos en las grandes ciudades qué se hace cuando se tiran a veces los colchones, las camas viejas, todo lo que ya no lo usamos, lo tiramos a una quebrada. Vemos los taponamientos cuando hay las lluvias fuertes, vemos los taponamientos y vemos no solamente el venir de las enfermedades, sino que vemos también la catástrofe, porque encontramos, ya vienen las inundaciones y ya viene que nuestras casas se van a pique, nuestros enseres que tenemos en nuestras casas se pierden. Entonces eso es cuestión de prevenir todo. Entonces, ¿de dónde viene? De la cultura, de cómo pensamos y cómo hemos sido formados o cómo nos formamos nosotros. Porque no debemos esperar que nos formen, que nos digan del gobierno, no, es que si usted tira la basura aquí, le vamos a cobrar una multa. ¿Para qué si nosotros sabemos que no debemos tirar? Entonces, nosotros ser conscientes de no tirar las basuras de allá, ni a las quebradas ni a las aguas, porque esto también viene el problema. La otra cuestión es el problema de contaminación visual con las basuras. Encontramos una cantidad de basuras por las calles, eso está afeando el pueblo, las ciudades y alrededor de nuestras casas. Eso está haciendo contaminación visual. Y se van a crear ahí una cantidad de microorganismos, se van a crear los artrópodos, las moscas, se van a crear los roedores, las ratas ahí, y eso todo es un poco de contaminación y de infección para las personas. Entonces, no debemos esperar que los gobiernos saquen leyes, porque sacan leyes y eso repercute también en que después, en los impuestos para nosotros, porque esos son impuestos que nos llegan más. Entonces nosotros mismos procurar esa parte. Si nosotros con los suelos los contaminamos con esa entidad de basuras, los contaminamos también a veces donde tenemos los cultivos que no dejamos las franjas protectoras alrededor de los afluentes o de los ríos o de las quebradas. Todos los baños, todos estos insumos agropecuarios que utilizamos para fertilizar y para hacer que produzcan bastante y ligero los cultivos, todo esto va a ir a las aguas y todo esto nos va a hacer daño, nos va a contaminar el agua. Y recordemos que la mayoría de agroquímicos, la mayoría de pesticidas, esa mayoría de todos esos baños químicos que utilizamos para evitar las plagas en los cultivos, eso todo es dañino. Y en las aguas es muy difícil la remoción de todos estos productos. A veces se dice, no, es que como si no cortamos la madera, tenemos una industria maderera, entonces no nos va, ¿qué hacemos si no nos dejan cortarla? Y la cuestión, vuelvo y digo, no es muchas veces de las prohibiciones, sino del uso racional que nosotros hagamos de ello. ¿Por qué? Porque si nosotros podemos cortar los árboles, pero si sembramos otros inmediatamente, vamos a mitigar mucha parte de esa deforestación. Entonces, si nos toca cortar, sembrar. El uso de los agroquímicos para los cultivos, la papa, el frijol, el maíz, qué sé yo, por acá en Bolivia, el arroz y todo esto.
que a veces es necesario, dicen, no, los campesinos dicen, es que no dan frutos si no bañamos, si no utilizamos, voy a decir algo, un buradán, un gramosol, un palatión, entonces no producimos, pero sí podemos hacerlo, pero no en una forma irracional, porque muchas veces hacemos unas bombas que son bombas de tiempo, hacemos unas mezclas de todos estos productos y el uno contrarresta la acción del otro. Entonces estamos botando el dinero y la plaga sigue lo mismo, solamente engordando. Bueno, entonces el mensaje de hoy es ese: concienticémonos nosotros, seamos, miremos la realidad de las consecuencias que nos puede traer las acciones que hacemos nosotros en contra del cuidado del medio ambiente, para que evitemos una cantidad de problemas, tanto legales, económicos, como de salud. Y así nosotros pues podemos, si nosotros nos enfermamos menos, tenemos más tiempo para hacer recreación, para estar con la familia. No tenemos que estar acudiendo a unas entidades públicas de salud que nos están, donde hay tanto inconvenientes ahorita con los problemas de salubridad en todas partes, los problemas de seguridad social. Y la otra cosa es que no tenemos problemas legales, porque no nos van a imponer multas, no nos van a estar llamando a una inspección de policía, a una empresa o a una entidad medioambiental para aplicarnos multas o para hacernos perder tiempo innecesariamente. Entonces, todo está por la parte que pensamos que se puede prevenir con esto. Nosotros decimos muy, como dijéramos, muy hacia la loca y muy a la ligera, desde la creación, que nosotros, el hombre, somos el rey de la creación, porque estamos por encima de todos los animales, de todas las plantas y de toda la naturaleza. Somos la cabeza de la naturaleza, pero eso a veces es una cosa inconsciente que hacemos, porque nosotros mismos nos estamos destruyendo con todas estas malas acciones que estamos realizando diariamente contra el medio ambiente. Cuando nosotros fumamos, fumamos en cantidades grandes, ¿qué estamos haciendo? Llevando... Queda un minuto. Un minuto, ya. Entonces ahí estamos con toda esta parte. Evitemos líos legales y cuidemos del medio ambiente nosotros personalmente. Muchas gracias.